Vamos a platicar ahora acerca del nombre prehispánico que tenía San Juan de los Lagos. Si nosotros hiciéramos un sondeo por la población, la mayoría de la gente diría que el nombre prehispánico de San Juan fue Mezquititlán. El objetivo de esta participación del Grupo Histórico y Cultural Entre Amigos es desmentir este uso de este nombre que está tan popularizado en nuestra ciudad. Si nosotros hiciéramos un sondeo y le preguntáramos a la mayoría de la población, todas las personas a las que entrevistáramos que tuvieran algún conocimiento sobre esto, su respuesta sería a la pregunta, ¿cuál es el nombre prehispánico de San Juan? Inmediatamente Mezquititlán. Si nosotros no quisiéramos fiarnos de lo que popularmente se dice y quisiéramos hacer, digamos, una investigación un poco más seria, podríamos ir a las instituciones oficiales o podríamos ir a las escuelas, a las bibliotecas y curiosamente ahí mismo también encontraríamos que la mayor parte de las informaciones que se nos dan dicen que el nombre prehispánico de San Juan era Mezquititlán. Entonces nos quedaría una última opción, ir con los expertos. ¿Quiénes serían los expertos en este caso? Pues obviamente los historiadores. Si hacemos un recorrido por todos los historiadores, desde historiadores internacionales, nacionales, historiadores del estado de Jalisco e incluso historiadores de tiempos pasados de San Juan de los Lagos, pues nos llevaríamos otra vez la sorpresa o la corroboración de que el nombre prehispánico de San Juan es Mezquititlán. Hasta aquí pues tenemos un recorrido muy rápido de lo que los historiadores nos dicen. Pero hace algunos años, un miembro del grupo Entre Amigos, el padre Salvador Bobadilla, fue el primero que se empezó a cuestionar sobre esto. Empezó a decir, ¿esto es verdad? ¿Desde cuándo y cuántas veces se ha utilizado el nombre de Mezquititlán en la historia de San Juan? Y elaboró un artículo en donde encontró un resultado muy interesante. De 1926 hasta ahora, 2014, o incluso hasta la fecha de publicación del artículo del padre, encontramos que el Mezquititlán se repite una y otra y otra y otra y otra vez, como si los historiadores se hubieran encargado de copiarse unos a otros. Pero el padre intentó, y mejor dicho, logró irse un poco más atrás. Revisó todos los documentos que tuvo a su alcance desde 1550 hasta 1925. Y en esos documentos solamente encontró dos fechas en las que se mencionó Mezquititlán. Una en 1722 y la otra en 1925. Con esto, él se generó una duda razonable. Él decía, ¿por qué le estamos dando validez a la repetición de un término que se usa modernamente cuando las fuentes más antiguas y las más originales casi no lo usan? Porque de hecho 1722 para la historia de San Juan es una fecha tardía. Hace algunos años, el maestro Mario Gómez Mata, cronista de la ciudad de Lagos de Moreno, hizo un descubrimiento fundamental para saber cuál es el nombre prehispánico de San Juan. Buscando entre varios archivos, encontró un documento de 1568, una escritura de una tierra que se donó a los primeros habitantes españoles que estuvieron cerca de San Juan. Esa escritura es del 13 de marzo de 1568 y corresponde a una caballería de tierra que se le otorgó al secretario de la audiencia, Alonso Sánchez, y cuando se están dando las indicaciones de dónde a dónde va a ser esa caballería, se dice que uno de los límites es el pueblo de San Juan Mazatitlán, no Mezquititlán, Mazatitlán.
Si nosotros analizamos este documento, ustedes van a ver una imagen de lo que es la escritura. Esta es una fotografía del documento original. Tiene todas las firmas de los que eran los oidores de la audiencia en aquel tiempo, la máxima autoridad civil que existía en el entonces Reino de la Nueva Galicia. Y por eso nosotros sabemos que este documento es original. Eso es importantísimo, porque no estamos hablando de que este documento fue una copia o de que alguien lo inventó, sino que estamos hablando de un documento que es precisamente la escritura de donación. Si nosotros hacemos un acercamiento a una parte del documento, vamos a encontrar precisamente cuando está diciendo los límites, algo que dice lo siguiente: una cañada que está junto al pueblo de San Juan, Mazatitlán. Ustedes observan aquí una letra un poco extraña, ya diferente y poco común en nuestro tiempo, que es precisamente la cedilla. Esta como letra C con una pequeña comita debajo. Esta cedilla se utilizaba mucho en aquella época en lugar de la letra Z y se pronunciaba como TS, tz. Mazatitlán sería entonces el nombre correcto de aquí. ¿Dónde estaba este terreno? Nosotros podemos pensar que estuvo en algún lugar rural o algo. No, estaba muy cerca de San Juan. Ese territorio o esas 42 hectáreas que se entregaron corresponde precisamente, o el sitio más ubicable dentro de la ciudad, es lo que nosotros conocemos como las antenas. La cañada que está a un lado de las antenas es precisamente lo que se llamó la cañada de San Juan en aquel tiempo. No es el único documento, hay otro documento, pero antes de eso quisiera explicar qué significa Mazatitlán. Mazatitlán es una palabra que procede del náhuatl. Está compuesto de 3 partes: Mazatl, que significa venado; Ti, que es una especie de componente entre una parte de la palabra y otra, que significa entre, y la terminación tlán, que significa lugar de. Mazatitlán sería entonces lugar entre venados. Ya algunos otros compañeros del grupo les explicarán cómo aquí en San Juan de los Lagos había una gran cantidad de venados y cómo no es nada descabellado pensar que precisamente ese era el nombre prehispánico. Bien, como les decía, hay otros documentos, pero esos los iremos viendo posteriormente. Estamos